Me llamo Sarah Carter y tengo 35 años. Llevo una vida ocupada, equilibrando mi trabajo y criando sola a mi hijo de 10 años. Jaque, mi trabajo me hace viajar mucho, pero siempre me aseguro de que Jaque esté seguro. Cuando tuve que irme en un viaje de negocios corto, dejé a Jaque con mis padres. Confiaba en mi hermana menor, Lisa, que tiene 32 años, para que me ayudara a cuidarlo. Ella todavía vive con mis padres y nunca ha tenido un trabajo de verdad, pero nunca la juzgué. La familia se supone que debe ayudarse. Pero nunca imaginé lo que pasaría después. La tercera noche de mi viaje, Jaque me llamó, su voz temblaba. Mamá, la tía Lisa me echó de la casa, dijo. Me enderecé de golpe. ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy afuera, en el porche, susurró. Dijo que ocupo demasiado espacio y que me fuera. La abuela y el abuelo no dijeron nada. Mi corazón latía con fuerza. Mi propia familia había echado a mi hijo y lo había dejado solo en el frío. No podía creerlo. Quédate ahí, bebé, yo me encargo, le dije. Lisa y mis padres no sabían que yo había estado pagando todo, la casa, las cuentas, incluso su comida, pero ahora, estaban a punto de enterarse. Tomé mi maleta y reservé el siguiente vuelo a casa. Mis reuniones no importaban. Mi hijo era mi prioridad. Antes de irme, llamé a mi mamá. Mamá, ¿por qué Jaque está afuera? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ella suspiró. Lisa necesitaba espacio. La casa es pequeña y Jaque. La interrumpí. Es un niño, mi hijo, tu nieto, ¿y dejaste que Lisa lo echara? Dudó. Lisa pensó que era lo mejor. Tal vez Jaque pueda quedarse con un amigo. Eso fue suficiente. Ya había tenido suficiente. Está bien, dije, ahora entiendo. Y colgué. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cuando aterricé, ya era de noche. Había arreglado que Jaque se quedara en un motel cercano, seguro. Cuando lo recogí, corrió a mis brazos. ¿Ya vamos a casa? Preguntó. Le besé la frente. Sí, cariño, pero no a la casa de la abuela. A la mañana siguiente, hice un último pago de sus cuentas, solo un mes más para darles tiempo. Luego, me detuve, no más pagos de la hipoteca, no más luz, no más comida. Al principio, no se dieron cuenta. Luego empezaron las llamadas. Primero, mi mamá. Sara, la cuenta de la luz no se ha pagado. ¿Puedes revisarlo? Sonreí. No se me olvidó, mamá, simplemente dejé de pagar. Pausa. ¿Cómo que dejaste de pagar? He estado pagando todo, pero como Lisa no quiere a mi hijo ahí, pensé que tampoco necesitaban mi ayuda. Sara, cariño, no seas dramática. Colgué. Que lo resolvieran. Esta vez, no iba a arreglar sus problemas. Al día siguiente, Lisa llamó, tratando de sonar dulce. Hola, Sara, dijo. Mamá dice que hubo un error con las cuentas. ¿Puedes arreglarlo? Solo por ahora. Casi me reí. ¿Arreglarlo? Echaste a mi hijo como si no fuera nada, dije. Dejaste claro que no éramos bienvenidos. Así que ahora, mi dinero tampoco lo es. Bufó. Ay, Sara, no seas rencorosa. Son solo unos pagos. No, dije con firmeza. Por primera vez, sonó nerviosa. Pero la hipoteca vence pronto. Ya nos cortaron la luz una vez. Mamá y papá están estresados. Respiré hondo. ¿Y crees que Jaque no estaba estresado cuando lo echaste? Silencio. Arreglen sus problemas, dije, y colgué. Pasaron semanas. La casa comenzó a venirse abajo. El banco envió una advertencia de ejecución hipotecaria. Les rechazaron las tarjetas. El refrigerador estaba vacío. Entonces, Lisa llamó de nuevo, esta vez, llorando. Sara, la regué. Guardé silencio. No debía hacerle eso a Jaque, admitió. No sé por qué fui tan cruel. Solo pensé que tú siempre arreglarías todo. Por primera vez, sonaba sincera. Exhalé profundamente, dejando que mi mano se aflojara sobre el teléfono. Jaque es a quien tienes que pedirle perdón, no a mí, dije. Hubo una pausa. Luego ella preguntó, ¿puedo? Miré a Jaque, sentado junto a mí. Él debía decidir si quería hablar con ella. Le susurré. Lisa quiere disculparse. ¿Quieres escucharla? Él me miró confundido y herido, pero asintió después de un momento. Puse el teléfono en altavoz. Hola, Jaque, la voz de Lisa sonaba temblorosa. Jaque no dijo nada. Solo quería decir que estaba equivocada, continuó Lisa. No debía haberte echado. Fue cruel, y lo siento mucho. Hubo silencio. Luego Jaque habló, su voz pequeña pero firme. Ni siquiera te importó si algo me pasaba.
Lisa sollozó. Lo sé, y me odio por eso. Jaque me miró, luego dijo, te perdono. Mi corazón se apretó, tenía tanta bondad, más que muchos adultos. Pero, agregó, no quiero volver allá. Le tomé la mano. No tienes que hacerlo. Lisa suspiró. Lo entiendo. Finalmente sonaba como si lo dijera en serio. No ofrecí ayudarla. Ella necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. En las semanas siguientes, tuvo que conseguir un trabajo y lidiar con las cuentas. Por primera vez, estuvo sola. Mis padres nunca me volvieron a llamar. Ellos habían decidido dejar que Lisa echara a Jaque, y yo ya no estaba enojada, tenía paz, y lo más importante, Jaque y yo nos teníamos el uno al otro. Pasaron los meses, y la vida siguió. Compré una casa nueva, solo para Jaque y para mí. No era grande, pero era nuestra, segura y llena de amor. Un día, Jaque vino corriendo hacia mí con su teléfono. Mamá, ¿adivina quién me mandó un mensaje? Le levanté una ceja. ¿Quién? Tía Lisa. Vacilé. ¿Qué dijo? Me mostró el mensaje. Hola, Jaque, solo quería saber cómo estás. Jaque me miró. ¿Debo contestar? Lo miré, parecía curioso, no asustado. Había crecido mucho, se había vuelto mucho más fuerte. Eso depende de ti, amigo, le dije. Tú decides quién está en tu vida. Pensó por un momento, luego escribió, estoy bien, espero que tú también lo estés. No era una invitación, no era una reunión, era un cierre. Lisa había comenzado a asumir responsabilidades, pero eso no cambiaba lo que había pasado. Mantuve mis límites, ya no los rescataba. Jaque y yo habíamos construido una nueva vida, donde éramos lo primero, y por primera vez en años, me sentí libre. Una tarde, mientras Jaque y yo veíamos una película, mi teléfono vibró, miré la pantalla. Mamá. No había tenido noticias de ella en meses, mi estómago se apretó, dudé en ignorarlo, pero contesté. Hola. Sara, la voz de mi madre sonaba más suave de lo que esperaba. ¿Cómo estás? Estoy bien, dije cautelosa. ¿Qué pasa? Suspiró. Solo quería decir que te extraño a ti y a Jaque. Me quedé en silencio, hubo una larga pausa. Lisa ya está trabajando, ha cambiado, y, perdimos la casa. Parpadeé. ¿Qué? ¿El banco la quitó? No pudimos mantenernos, admitió. Tu papá y yo tuvimos que mudarnos a un apartamento pequeño. Ha sido difícil. Hemos tenido que aprender a hacer presupuestos por primera vez. Durante años, vivieron cómodamente gracias a mí. Ahora enfrentaban la realidad que ignoraron. Lo siento, mamá, dije sinceramente, pero no puedo arreglar eso por ustedes. Lo sé, dijo en voz baja. No espero que lo hagas. Solo, quería hablar. Exhalé. No me estaba pidiendo dinero, ni estaba poniendo excusas, así que dejé que la conversación continuara, cuidadosamente, en mis propios términos. Mientras hablábamos, Jaque se recostó sobre mí, observando en silencio. Estaba en control, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como una victoria. Durante las siguientes semanas, mi relación con mi mamá se mantuvo cautelosa pero civil. Nos enviábamos mensajes de texto de vez en cuando sobre cosas pequeñas, las actividades de Jaque, su nuevo departamento. Hubo un cambio en la forma en que nos comunicábamos. Se sentía más real, menos acerca de la culpa o las expectativas, pero no era lo mismo que antes. No podía olvidar cómo me habían dado por sentada, cómo habían dejado que Lisa tratara mal a Jaque. Ellos tenían sus consecuencias que enfrentar, y no iba a entrar a salvarlos. Un día, Jaque entró corriendo al salón con una gran sonrisa. ¿Adivina qué, mamá? Levanté la vista. ¿Qué pasa, campeón? Me invitó tía Lisa a su casa este fin de semana, dijo, radiante. Va a hacer lasaña y quiere que vayamos. Me detuve a pensar. No quería impedirle tener una relación con Lisa si él estaba listo, pero tampoco quería que lo lastimaran de nuevo. La confianza no era algo que pudiera dar tan fácilmente. ¿Estás seguro de que estás bien con esto? Pregunté suavemente. Jaque asintió. Sí, creo que realmente quiere hacer las cosas bien. Seré cuidadoso. Sonreí, aliviada. Está bien, entonces, pero recuerda, siempre estaré aquí si necesitas hablar. Claro, mamá, gracias. Me abrazó fuertemente antes de correr. Sentí una mezcla de orgullo y amor por él. Había crecido mucho, sabía perdonar, pero también sabía cuándo protegerse. Entendía los límites, justo como yo había aprendido a hacer. Mientras Jaque se iba a casa de Lisa ese fin de semana, reflexioné sobre todo, la casa, el dinero, la traición.
Todo eso se sentía tan lejano. Lo que importaba ahora era la fuerza que Jake y yo habíamos construido juntos, la nueva vida que estábamos creando. Me di cuenta de que no necesitaba arreglar a mi familia. Ellos tenían que arreglarse a sí mismos. Y yo había hecho lo más difícil, había dejado ir. El teléfono vibró, era mi mamá. Dudé, pero decidí contestar. Hola, mamá, dije, manteniendo un tono ligero. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti, dijo, con la voz temblorosa. Sé que no te lo dije antes, pero ahora veo lo que hiciste y lo respeto. Hiciste lo que tenías que hacer. Por primera vez, había honestidad en su voz. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Gracias, mamá, no fue fácil, pero también estoy orgullosa de mí misma, y por primera vez, lo dije con sinceridad. Cuando Jake regresó de casa de Lisa, parecía diferente, no había amargura, ni enojo, la había perdonado, y yo había aprendido a confiar en sus instintos. Finalmente estábamos libres, no solo de las expectativas de mi familia, sino de la creencia de que teníamos que cargar con sus cargas. Jake y yo nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez, no sentí la necesidad de contestarlo. Lo que viniera después ya no era mi responsabilidad, ya había hecho lo que tenía que hacer, ahora era el momento de vivir mi vida. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. Me llamo Julie y soy una mujer de 27 años. Hace poco recibí una llamada de mi madre, con quien no había hablado en casi 3 años. Me llamó para pedirme ayuda porque mi hermana y su esposo acababan de pasar por algo muy malo. Para darte un poco de contexto, el hombre que ahora es el esposo de mi hermana se suponía que iba a ser mi esposo hace algún tiempo. Mi hermana, que tiene 23 años y a la que llamaré Callie, se juntó con mi prometido, Jack, que también tiene 27, el mismo día de mi compromiso. Jack y yo habíamos estado juntos desde la universidad y después de casi 3 años, él me propuso matrimonio. Incluso organizó una fiesta para sorprenderme la noche de nuestro compromiso. Recuerdo que me sentía en la cima del mundo hasta alrededor de las 2 de la tarde ese día. Decidí salir al jardín para tener mejor recepción en el teléfono, y fue entonces cuando vi a mi hermana y a Jack. Estaban besándose tan apasionadamente que les tomó unos segundos darse cuenta de que yo estaba ahí, completamente en shock. No podía creer que él me hiciera esto, especialmente después de casi 3 años juntos y la misma noche de nuestro compromiso. Cuando finalmente me notaron, se separaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Corrí hacia mi coche y conduje lo más rápido que pude hasta el hotel más cercano. Estaba en completo shock, tratando de procesar lo que acababa de ver, esperando que no fuera verdad. Pero luego recibí un mensaje de texto de Callie, disculpándose y diciendo que estaba enamorada de Jack. Esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. Estaba en mi habitación de hotel cuando recibí ese mensaje y me derrumbé como nunca antes. Después de eso, Jack también me envió un mensaje, diciendo básicamente lo mismo. Me dijo que solo me había propuesto matrimonio porque pensaba que si se comprometía conmigo, podría sacar a Callie de su mente. Eso no funcionó, y lo hizo desear a Callie aún más. Dijo que no se trataba de mí, sino de ellos, y que simplemente sabían que estaban destinados a estar juntos. Yo solo era un sustituto, una manera para que Jack eventualmente conociera a Callie. Me quedé en el hotel durante unos días, tratando de recomponerme. Todavía me sentía perdida, intentando convencerme a mí misma de que esto solo era una mala broma que la vida me estaba jugando. Después de casi 5 días, finalmente regresé a casa porque necesitaba recoger mis cosas y volver al trabajo si no quería que me despidieran. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi familia había estado quedándose con Jack, todos bajo el mismo techo, esperando mi regreso. Podría haber sido conmovedor si no fuera por la razón por la que me fui en primer lugar. Todos habían estado tratando de enviarme mensajes y obtener una respuesta mía sin parar después de que desaparecí, pero no había respondido a ninguno de esos mensajes. Así que cuando finalmente volví, hubo mucho caos. Todos se aseguraron de abrazarme y decirme lo felices que estaban de verme.
Incluso Callie tuvo la audacia de acercarse a mí con lágrimas en los ojos y darme un gran abrazo cuando me vio. Estaba tan sorprendida que ni siquiera reaccioné y solo me quedé parada en silencio mientras todos se agolpaban a mi alrededor. Finalmente, cuando las cosas se calmaron, aclaré mi garganta y les dije que solo había regresado para recoger mis cosas y mudarme para siempre. Jack había estado allí en silencio hasta ese punto, pero cuando dije que me iba, él anunció que no necesitaba irme porque ya había empacado sus cosas y se mudaba con Callie ahora que todo estaba al descubierto. Mi familia, incluidos mis padres, mi tía y la hermana menor de mi papá, que ha vivido con nosotros desde que su esposo falleció, todos tenían grandes sonrisas en sus rostros. No había nada de qué sonreír, al menos desde mi perspectiva. Kelly se paró junto a Jack, mirándome tristemente pero aún sonriendo. No pude soportarlo más y les pregunté a mi familia de qué demonios estaban sonriendo, porque hasta donde yo podía ver, no había nada de lo que alegrarse. Estaba molesta porque Callie acababa de romper mi compromiso y me había quitado a mi novio de casi 3 años. No había nada gracioso ni dulce en ello. Mi madre habló y me dijo que no podían cambiar el pasado, pero podían aceptar el futuro. Creían que el futuro tenía a Callie y Jack juntos, y aunque la relación comenzó con engaños, sentían lástima por ello, pero querían que entendiera que esto era lo mejor. Kelly se disculpó por haberme quitado a mi novio, diciendo que no podía evitar enamorarse de él. Deseaba haberme dicho antes para que no tuviera que enterarme de esta manera, pero dijo que estaban profundamente enamorados y querían pasar sus vidas juntos. Luego se besaron justo delante de mí, y mi madre incluso se secó una lágrima de los ojos. Perdí la paciencia y les dije que esto no era algo de lo que sentirse sentimental. Lo que estaban haciendo era repugnante. Para mi sorpresa, mi familia se molestó conmigo y dijo que estaba siendo malcriada en lugar de estar feliz por mi hermana. Pensaron que estaba haciendo todo sobre mí misma y no aprobaron mi comportamiento. Me sorprendió su actitud y les dije a todos que salieran de mi casa. No podía entender cómo estaban defendiendo a Callie y Jack mientras me hacían quedar como la mala, actuando como si estuviera exagerando. Mi padre intervino y me dijo que no actuara como una niña porque cosas como estas pasan y debería aceptarlo. Dijo que debería estar feliz de que mi hermana encontrara a su alma gemela en lugar de estar celosa. Sentí que todos estaban actuando como locos y no pude lidiar más con ello. Así que dije que se jodan, fui a mi habitación, empacé algunas de mis cosas y me fui de nuevo sin hablar con ellos ni escuchar lo que tenían que decir, incluso cuando llamaban mi nombre y me decían que no me fuera. No tenía nada más que decirles porque estaba claro que les importaba más Callie y su felicidad que a mí o lo que estaba bien y mal. Estaban tan enfocados en justificar lo que Callie había hecho que se olvidaron por completo de que yo también tenía sentimientos reales. Después de ese día, mi familia intentó contactarme varias veces, pero nunca respondí porque no creía que les debiera nada. Un par de semanas después, incluso recibí una invitación para la boda de Callie y Jack, que rechacé. Todos los amigos que Jack y yo teníamos en común también rechazaron la invitación a la boda para apoyarme, e incluso algunos parientes que conocían la verdad dejaron de interactuar con mi familia después de enterarse de cómo me habían tratado. Han pasado 3 años y los he apartado de mi vida por completo. Ocasionalmente intentan volver a ponerse en contacto deseándome lo mejor en mi cumpleaños o año nuevo, pero siempre los ignoro. Nunca bloqueé a ninguno de ellos, aunque sí los eliminé de mi lista de amigos. Como tengo una cuenta pública, aún podían ver lo que estaba haciendo, que era lo que quería. Quería que vieran que estaba viviendo una gran vida y hacerles sentir celos. Era un poco mezquino, pero era lo mínimo que podía hacer después de cómo me trataron. Hasta hace poco, no tenía idea de lo que habían estado haciendo en los últimos años. Hace unos 5 días, mi madre me llamó desde un número que no reconocí. Cuando respondí y me di cuenta de que era ella, intenté colgar, pero me rogó desesperadamente una oportunidad para hablar. Sonaba tan molesta que accedí a escucharla durante un par de minutos porque no podía ignorarla por completo. Me dijo que Callie y Jack habían iniciado un negocio hace un par de años, pero estaba fracasando gravemente. Sus inversores se estaban retirando porque el negocio no estaba generando ningún beneficio. Pidieron más dinero prestado, pero ni siquiera eso ayudó, y ahora estaban profundamente endeudados.
Los usureros los perseguían y estaban siendo acosados por todos, desde sus empleados hasta sus inversores y las personas a las que les habían pedido dinero prestado. Vivía una vida cómoda y podía permitirme ayudarlos, así que mi madre recurrió a mí como último recurso, suplicándome que les prestara el dinero para pagar sus deudas. No estaba pidiendo una pequeña cantidad, quería casi 95,000 pesos para ayudar a Callie y Jack. Le pregunté por qué Callie no era la que me llamaba si necesitaba ayuda y por qué estaba haciendo que nuestra madre hablara conmigo en su lugar. Mi madre me explicó que Callie y Jack ni siquiera sabían que me estaba pidiendo ayuda porque le dijeron que no lo hiciera. Supongo que todos todavía recordaban lo que sucedió hace 3 años. Callie no quería que yo supiera sobre su situación y no estaba lista para aceptar ayuda de mí. Pero mi madre no conocía a nadie más que pudiera darles tanto dinero rápidamente. Ya habían pasado un par de meses, y Callie y Jack estaban luchando incluso para poner comida en la mesa. Mis padres y la familia de Jack estaban ayudando tanto como podían, pero no era suficiente. Tenían su propio futuro en mente, especialmente porque la mayoría de mi familia, incluidos los padres de Jack, estaban jubilados. Por eso mi madre, sin otras opciones, me llamó y me suplicó que los ayudara. Aunque intenté decirle que no, ella siguió insistiendo hasta que simplemente colgué. Se sintió muy bien decirle que no, pero por la noche, me quedé pensando en lo que sucedería si realmente terminaban en la calle. Luego me dije a mí misma que Callie y Jack habían sido responsables de sus propios fracasos y que no era mi culpa. Si los ayudara ahora, nunca lo viviría en paz. Así que me aseguré de no levantar ninguna llamada de números que no reconociera durante los próximos días, ni abrir la puerta si alguien tocaba. Mi madre había enviado un par de cartas que simplemente arrojé a la basura. Esta es mi vida ahora. Mi madre comenzó a llorar por teléfono, diciendo que nunca esperó que creciera para ser tan egoísta. Afirmó que mi hermana y su esposo acabarían en grandes problemas si no los ayudaba. Le dije a mi madre que era lamentable, pero que no podía ayudarlos, y luego colgué. Desde entonces, me ha estado enviando mensajes casi cada hora, rogándome que lo reconsidere y piense en mi hermana. Sigue diciendo que este no es el momento para venganzas mezquinas y que Callie está en serios problemas. Me advierte que si no la ayudo ahora, lo lamentaré en el futuro. Mi madre está actuando desesperada, y no sé qué decirle porque no quiero sentirme como la mala aquí tampoco. ¿Estoy equivocada por no ayudar a mi hermana financieramente después de que ella me robó a mi prometido hace 3 años? Actualización, finalmente bloqueé a mi familia. No lo había hecho antes porque, primero, quería que vieran lo que estaba haciendo y sintieran celos, y segundo, pensé que cortarles completamente podría ser algo de lo que me arrepentiría si les pasaba algo malo. Pero ahora ya no me importa. Debería haberlo sacado de mi vida hace 3 años. Mantenerlo cerca todo este tiempo fue lo verdaderamente mezquino que hice. Negarme a ayudar a mi hermana ahora no es mezquino, simplemente es lo lógico. Ya han desperdiciado tanto dinero, y estoy segura de que, aunque les diera el dinero ahora, no podrían devolverlo. 95,000 pesos es una gran cantidad, y aunque me va bien financieramente, eso no significa que pueda regalar esa cantidad de dinero sin esperar que me lo devuelvan. Si estuviera ayudando a un amigo cercano, aún esperaría que me devolvieran el dinero, pero estas son personas cercanas a mí que no son mis seres queridos. No puedo esperar que me lo devuelvan, así que no hay razón para ayudarles. Es así de simple. Hablé con algunos de mis amigos sobre esto para obtener sus opiniones, y estuvieron de acuerdo en que hice lo correcto al negarme a darles el dinero, no por venganza, sino porque es completamente impráctico e insensato esperar que ayude a las mismas personas que me traicionaron en el pasado. De todos modos, mi madre ahora está bloqueada y ya no puede contactarme para hacerme sentir culpable. No tengo nada de qué preocuparme, o al menos eso creía. Actualización 2, hola a todos. Algo muy grande pasó hoy. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi vecina. Me dijo que había una pareja fuera de mi casa gritando para que saliera a hablar con ellos. Mi vecina dijo que parecían bastante locos y que llevaban cerca de 1 hora gritando en mi puerta, negándose a irse. Le pedí que los describiera, pero en el fondo ya sabía quiénes eran. Cuando los describió, solo confirmó mi sospecha,
eran Callie y Jack. Mi vecina insistió en que volviera a casa para lidiar con ellos porque no creía que estuvieran ahí con buenas intenciones. Dado que se trataba de Callie y Jack, supe que tenía razón, así que la agradecí y me dirigí de inmediato a casa porque no podía arriesgarme a que entraran en mi casa. Afortunadamente, llegué en unos 20 minutos y los encontré en el acto de intentar entrar en mi casa forzando la cerradura de mi puerta. Me detuve frente a mi casa y les exigí saber qué creían que estaban haciendo. Traté de llamar a la policía de inmediato, pero Jack se movió como un rayo y me tiró el teléfono de la mano. Callie se acercó y dijo que solo estaban allí para hablar y que no querían nada de mí, al menos no en ese momento. Les dije que fueran rápidos y les dejé claro que no deberían esperar que los invitara a entrar. Todo lo que tuvieran que decir tendría que discutirse afuera. Parecieron estar de acuerdo con eso, lo cual fue un alivio porque no creía que fuera una buena idea dejarlos entrar. Ya parecían bastante hostiles y no sabía qué esperar. Callie comenzó a hablar y me dijo que nuestra madre le había informado sobre la llamada telefónica y cómo había ignorado los mensajes que siguieron e incluso los había bloqueado a todos. Dijo que la forma en que estaba actuando era muy injusta y que, dado que ya habían pasado 3 años, ya debería haber superado eso. Me acusó de ser tonta y dramática solo para llamar la atención de mi familia. Kelly dijo que se sentía insultada porque me negué a ayudarlos, y por eso estaba allí para hablar conmigo. Mencionó que había logrado conseguir el dinero por ahora vendiendo su casa y todas sus joyas, pero que había una gran posibilidad de que en el futuro pudiera necesitar más. Quería saber que podría contar conmigo para ayudarla cuando llegara ese momento. Le dije de plano que no podía y que no debería contar conmigo en absoluto bajo ninguna circunstancia porque la odiaba a ella y a su esposo con pasión. Estaba tan enojada que le advertí que me estaba costando todo mi autocontrol no golpearla en ese momento, así que sería mejor que se fueran. Jack, sorprendentemente, exigió que no irían a ninguna parte hasta que firmara un documento prometiendo darles dinero en el futuro cuando lo necesitaran. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que tal documento no sería legalmente válido si me forzaban a firmarlo bajo presión, y tenían que estar fuera de sus cabales si pensaban que podían manipularme para hacer algo así. Les dije a ambos que se fueran, pero Callie me empujó y dijo que tenía que ayudarlos porque se lo debía ya que éramos familia. Dijo que no podía simplemente huir de mis responsabilidades de esta manera. Estaba asombrada de que realmente me hubiera empujado, y estuve tentada de abofetearla, pero me contuve porque sabía que ponerse violenta solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, decidí agarrar mi teléfono, que había caído al suelo cuando Jack me lo tiró de la mano antes, y salí corriendo. Rápidamente subí a mi coche y me fui sin siquiera mirar por el espejo retrovisor. Afortunadamente, no había apagado el motor cuando dejé el coche, así que seguía encendido y pude tomar ventaja sobre ellos. No me persiguieron a pie, lo cual fue un alivio, pero se quedaron en mi casa, lo cual fue desafortunado. Una vez que estuve a una distancia segura, decidí llamar a la policía y reportar lo que estaba sucediendo. Volví a mi casa justo a tiempo, llegando poco antes de que la policía llegara. En unos 25 minutos llegaron, y les conté todo lo que había pasado. La policía arrestó a Callie y Jack y se los llevó. Sabía que los cargos no eran tan graves y probablemente los liberarían fácilmente, pero aún así valió la pena porque al menos se los llevaron y no tuve que lidiar más con ellos. Han pasado algunas horas desde entonces y no he escuchado de nadie en mi familia, lo cual es extraño. Pensé que para ahora al menos uno de ellos habría intentado contactarme desde un número diferente, pero no lo han hecho. Supongo que ya superaron todo y no intentarán molestarme más, o simplemente están esperando el momento adecuado para contactarme más tarde cuando las cosas se hayan calmado un poco. Actualización 3. Hola. Mi última actualización fue hace aproximadamente una semana, y había comenzado a creer que mi familia finalmente me dejaría en paz después de que llamara a la policía sobre Callie y Jack. Pero me equivoqué, ni siquiera eso los detuvo de molestarme de nuevo. Esta vez, fueron mis padres quienes se presentaron en mi casa, pidiendo si podían hablar conmigo un momento. Esto ocurrió ayer, y parecían mucho menos arrogantes en comparación con Callie y Jack, así que decidí dejarlos entrar.
Tan pronto como mi madre entró a la casa, comenzó a llorar y se disculpó por haber tomado el lado de Callie en lugar del mío. Mi padre explicó que después de que supieron que Callie y Jack fueron arrestados por su comportamiento, incluyendo empujarme físicamente, ya no podían verlos de la misma manera. Habían decidido cortarlos. Mi madre no dejó de llorar en todo el tiempo que estuvo allí, mientras que mi padre continuaba disculpándose por haber apoyado a Callie en el pasado cuando yo era la víctima. Les dije a mis padres que, aunque apreciaba que finalmente entraran en razón, era demasiado tarde para mejorar las cosas. Me había acostumbrado a vivir mi vida en mis propios términos y no quería volver a poner a mi familia antes que a mí misma. Aunque apreciaba su visita y disculpa, no podía prometer trabajar en una relación porque, sinceramente, no veía ningún sentido en intentar salvar algo que ya estaba roto, incluso si era con mis padres. Protestaron un poco, diciendo que podríamos arreglar las cosas si queríamos, pero ese era el problema, ya no quería. Solo quería estar sola, libre de las complicaciones y el dolor del pasado. Les dije que respetaba sus esfuerzos, pero que ya había terminado de intentarlo. Parecieron un poco decepcionados, pero finalmente se fueron y pidieron si al menos podría desbloquearlos para que pudiéramos hablar de vez en cuando, a lo que dije que tal vez lo consideraría en el futuro. Después de que se fueron, me sentí un poco culpable porque sabía que era bastante cruel de mi parte seguir alejándolos después de todo lo que hicieron, pero estoy cansada. Han pasado 3 años desde que mi familia se puso del lado de Callie y Jack, y les di muchas oportunidades para ver que estaban equivocados, pero no lo hicieron hasta que llamé a la policía y arrestaron a Callie y Jack. Entonces, finalmente decidí no desbloquearlos. No quería seguir pensando en eso, y estaba bastante segura de que si los desbloqueaba, sería más difícil dejarlos atrás de nuevo en el futuro. Pensé que no habría consecuencias si continuaba manteniéndolos fuera de mi vida, pero parece que me equivoqué. Hoy, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de uno de mis amigos diciendo que vio a Callie con mis padres almorzando juntos en un restaurante cerca de su casa. Esto me sorprendió porque se suponía que habían cortado contacto con ella, pero claramente me mintieron, y ahora sé que no puedo confiar en ellos. Siento que tomé la decisión correcta al mantenerlos fuera de mi vida, y es obvio que me estaban manipulando para que los desbloqueara. Estoy segura de que solo querían convencerme de ayudar a Callie y Jack, pero ahora que me di cuenta de lo que están haciendo, no puedo volver atrás y permitir que eso suceda. A partir de ahora, seguiré adelante y nunca miraré atrás. En cuanto a mi hermana y Jack, los odiaré por el resto de mi vida, y nunca cambiaré de opinión, sin importar lo que suceda. Me aseguraré de nunca volver a permitir que me hieran, y sé que finalmente podré vivir en paz si continúo por este camino.